abuelo nació en India Muerta, en el departamento de Rocha, en 1880. Mi bisabuelo fue el que emigró y se instalaron ahí en Rocha, desembarcaron en balizas y llegaron ahí mi bisabuelo y dos hermanos más. Pero cuando mi abuelo tenía 5 años se volvieron a Galicia y después mi abuelo se vino solo a los 16 años, anduvo por la provincia de Buenos Aires porque llegó al puerto de Buenos Aires y bueno, y un buen día terminó cruzando el río Uruguay a Salto. Ahí conoció a mi abuela, que era salteña, y se enroló en el ejército y lo destacaron a fundar el destacamento de Artigas. Y ahí se quedó en Artigas y ahí nació mi padre en Artigas el 1 de diciembre de 1917. Hizo escuela y liceo. Mi abuelo fue uno de los impulsores de que hubiera un liceo departamental. Bueno, ese liceo fue mi padre. Pero a pesar de ser un pueblo pequeño, había un núcleo de buenos profesores, de gente en fin, preocupada por leer, por estudiar. En la casa de mi abuelo había una buena biblioteca, donde estaban, en fin, los clásicos españoles. Y creo que papá desde pequeño tuvo acceso a esa biblioteca y a esa riqueza de información que en aquella época, mucho más que hoy que hay otros medios, estaba fundamentalmente en los libros, ¿no? Mi abuela era hija de franceses, mi padre es Dieste Saint-Martin y bueno, mi abuela era profesora de francés en el liceo. Y bueno, mi padre hizo escuela y liceo allí, era buen estudiante y de dónde le viene la gana de venirse de estudiar ingeniería, no lo sé. Sí sé que pudo venir a estudiar a Montevideo gracias a amigos de mis abuelos, porque los dos siendo profesores no les resultaba tan fácil mandar al hijo a estudiar a Montevideo, ¿no? con costear la residencia y todo eso. Mi abuela era muy amiga de la señora de Antonio Grompone, que también era salteño. Y por esa amistad, además también había un vínculo con mi abuelo. Mi abuelo era masón, Grompone también. Grompone le ofrece a mi abuelo que mi padre venga a vivir a su casa, a estudiar en Montevideo. Y así fue. Papá vino a vivir a lo de Grompone y eso le dio la posibilidad de tener un lugar con otro acceso ampliado quizás de acceso a buena literatura y a buenos libros, porque Grompone tenía una biblioteca todavía mucho más amplia que la de mi abuelo. Y bueno, mi padre tuvo acceso a todo eso, a otro tipo de vínculos con un tío de él que vivía en Montevideo, Enrique Dieste, que era muy amigo de Esther de Cáceres. De esas dos personas le viene la formación y el acercamiento a la Iglesia Católica. Mi padre se bautizó siendo ya adulto, pero también con esas dos personas vino el vínculo con el ambiente intelectual de Montevideo, con Joaquín Torre García, con en fin, y bueno, también con arquitectos, porque las dos facultades estaban juntas cuando él estudió. Sus primeras armas, después que se recibió en el 43, trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, en la parte de vialidad, ahí participó en mediciones y nivelación de trazado de algunas rutas, participó ahí en el cálculo de algunos puentes, trabajó en la dirección de arquitectura del ministerio también. Después trabajó en la empresa Biermont, que era una empresa de fundaciones. Fue ingeniero jefe, vamos a decir, de esa empresa, que hacía fundaciones con pilotes. Después eso le sirvió como experiencia y cuando funda la empresa con Dieste y Montañés, una de las actividades que hace es hacer fundaciones con pilotes, con máquinas que él mismo diseñó. Y también trabajó en una empresa internacional, Christian y Nielsen, que era una empresa danesa, que era una empresa que trabajaba a nivel internacional, sobre todo en América del Sur, en muchos países hizo obras importantes en estructura de hormigón armado,
Y ahí mi padre calculó dos estructuras con bóvedas de hormigón, con unas bóvedas de forma elíptica que las diseñó él, la calculó. Ahí hizo sus primeras experiencias con bóvedas de luces importantes, ¿no? Y en el 56 se junta con Montañés, que él ya tenía una pequeña empresa con la que hacía construcciones, se asocia con Montañés, que fue compañero de estudio, y ahí empieza el trabajo en común, ¿no? Ahí surge Dieste y Montañés Ingenieros, era la firma. Más adelante fue Dieste y Montañés Sociedad Anónima. Y a partir de ahí, en esos primeros años, entre el 56 y el 60, se hacen una cantidad importante de obras. Y entre ellas la Iglesia Atlántida, que es la obra más conocida internacionalmente, y yo diría que es la obra icónica de mi padre, porque hizo también su experiencia, en cierto modo, como arquitecto, aunque no tenía el título de arquitecto. Papá siempre tuvo a su lado a alguien en el que él se apoyaba para contar lo que tenía en su cabeza, lo que pensaba de las obras que hacía, y recibir el rebote, vamos a decir, de la persona con quien dialogaba. Tarde que es inolvidable para mí, por lo menos, porque ese recuerdo de la primera entrevista con una persona que para mí era un maestro, y fue una entrevista muy breve, habrá sido de 15 minutos, algo de eso o menos. A mí lo único que me dijo fue eso, que quería dialogar con alguna persona y bueno, ahí empecé. Entré en el año 64 acá a la empresa Dieste y Montañés. Y desde entonces mi primer trabajo fue para la iglesia de Malvin, que la idea de Dieste para esa iglesia era mantener la iglesia vieja, y envolver la iglesia vieja con una iglesia nueva, de la cual se empezó a hacer solamente el ábside y quedó ahí trunco, no se siguió adelante. Pero sí se hizo la casa parroquial. En la casa parroquial yo intervine en todo el proyecto arquitectónico. Ese fue mi primer trabajo cuando ingresé acá en el año 60 y pico, habrá sido 65, 66. Y después como siempre hubo vinculación con arquitectos fuera del estudio, ¿no?, que traían a veces sus obras, y nosotros lo que hacíamos era adaptarlas muchas veces a la concepción de Dieste. Siempre, vamos a entendernos, era un equipo, pero con un líder. Es decir, aquí nadie hacía nada sin, digamos, el visto bueno de Dieste, ¿no? Y siempre estábamos todos, en fin, un poco a la expectativa de cuál era la idea de Dieste. Yo creo que me animaría a decir que muy pocas veces se hizo algo acá que no surgió de la cabeza de Dieste. Colaboré en casi todas las obras, porque siempre había algo de arquitectura en las obras, ¿no? Incluso siempre quedaba algún arquitecto que venía y uno no estaba de acuerdo. Y era muy original, sobre todo en su concepción, digamos, arquitectónica, ¿no? Incluso a él le mandaban muchas revistas de arquitectura en aquel momento, y yo estaba sentado allá en el último lugar, y después las hojeaba y no le daba mucha importancia. Entonces iba para allá, para donde estaba yo, y me decía: Castro, mire esto, si a ver si encuentra algo que le interese. Como diciendo, bueno, yo estoy en otra. El estudio estaba en 18 de julio de hace 2 días, en un edificio, y había 2 apartamentos que eran que alquilaba la empresa. Y en el 6º piso trabajaba yo solo, tardes enteras solo. Y ahí se dibujó la cantidad de las cosas, porque uno entró un poco como dibujante, como arquitecto, como decía Esteban, éramos de todo, para todo era, pero todo al servicio de incluso algún ingeniero llegó a trabajar allá en el 6º piso. A veces cuando había un problema de ingeniería un poco árido, un poco difícil de definir,
cada uno de los ingenieros, que siempre eran 2 o 3 ingenieros jóvenes, esperaban un poquito a la tarde cuando llegaba Dieste para ver qué opinaba Dieste. Y Dieste decía, bueno, vamos a hacer un conciliábulo de ingenieros. Y yo sentadito ahí, porque el arquitecto no intervenía para nada, escuchaba nada más. Pero me daba cuenta de una cosa, que cuando él pedía la opinión de los demás, pero él era en definitiva el que decía al final 3,8. Y era 3,8. No había vuelta. Esta casa la compramos justamente para tener un lugar propio, porque ya se alquilaba, y aquí donde estamos nosotros era un patio. Era un trabajo en equipo en que había una cabeza que era Dieste, sin duda, y a esa cabeza todos nos referíamos. Estábamos haciendo trabajo y era permanente el ir a consultar si íbamos por buen camino. Y hubo un incendio en Durazno, en la iglesia de Durazno, que no se llegó a quemar todo, como dicen en algunos lados. Se quedó solamente una parte final. Y allá una mañana fuimos en la camioneta de Dieste, con el ingeniero Romero, y yo fuimos a ver un día lluvioso, me acuerdo como si fuera ahora. Y estaba el padre, el párroco, el padre Silva en ese momento. Nos mostró que era lo que él quería, el padre Silva, era reconstruir una bóveda, que era una bóveda de madera con un cielo raso de yeso, llamado. Bueno, Dieste dio unas vueltas por ahí, y después nos fuimos a comer a un lado, y en un papelito chiquito, cosa que era característico de Dieste, sacó la lapicera, como llevo yo acá, la Rapidograph, e hizo un dibujito chiquito, de este tamaño, mira, no era más que esto, hizo un dibujito de qué es lo que pensaba él de la iglesia. Lo único que hicimos con Romero fue seguir estrictamente el dibujo de Dieste, la idea de Dieste. La iglesia de Durazno muchas veces se dice, sí, fueron arquitectos colaboradores, Castro y el ingeniero Romero, pero la obra es de Dieste. La idea es de Dieste, no surgió ni de Romero ni mía, fue de él. Y era totalmente distinta de lo que quería el padre Silva. Bueno, ahí empezó la iglesia, la construcción de la iglesia, la reforma, donde aportó cantidad de cosas. Por ejemplo, mantuvo toda la parte que da a la plaza. La parte que da a la plaza, la iglesia, la fachada, digamos, no había sufrido para nada el incendio. El incendio fue en el fondo, ¿no? Y Dieste decidió dejarlo como estaba, no hacer toda una iglesia nueva, que hubiera sido, me parece, una mala solución, sino mantener lo que daba al pueblo, digamos, a la ciudad, para mantener, digamos, las características de la plaza donde está implantada, y sí modificar lo del fondo. El rosetón, que es otro de las características que se habla mucho del rosetón, para ese rosetón debo haber hecho no menos de 15 o 20 soluciones, todas de esas de arquitecto clásico, barato, redondas, rosetones ya consabidos. Y yo vi que ninguna le gustaba. No. Él nunca decía que no así abiertamente, pero no cuajaba la cosa. Y un buen día, de tarde, él solía tomar té con unas galletas, tenía un galletero de lata, de aquellas viejas. Un día, una tarde entró y dijo, muchachos, hay galletas, y además les digo que tengo la solución para el rosetón. Bueno, fenómeno, llegó la solución, y es la solución actual.
Y la empresa tenía un equipo de capataces, en fin, que empezaron en algún momento a trabajar y bueno, que eran el equipo estable de la empresa, por decirlo de alguna manera, capataces y mandos medios, pero siempre hubo la necesidad de emplear gente local, ¿no? Ya fueran de todas las categorías, oficiales, albañiles, medio oficiales, peones. Y muchas veces sucedía que algunos de esos obreros que entraban a trabajar en determinado lugar después quedaban como personal estable de la empresa en la medida que había trabajo. La técnica esa desarrollada permitía en forma natural el uso de mano de obra local, porque en cualquier lugar del interior hay un horno de ladrillo y la gente y albañiles que sabían levantar una pared. Y el otro tipo de material más de fábrica, como son los ticholos o las bovedillas, son materiales que se usaban los ticholos para levantar paredes, y papá los usó para hacer bóvedas. Y las bovedillas se usaban también en el edificio de propiedad horizontal para hacer losas nervadas, no tanto para ladrillo de campo que se compraba en cualquier lado del país eligiéndolo. Para el otro tipo de material había un proveedor que era el proveedor más habitual y que era una de las empresas amigas, vamos a decir, de la empresa, que era la ladrillera Carrasco. Había una relación hasta desde el punto de vista técnico, porque algunos tipos de rejillas especiales o ladrillos especiales se hicieron ahí. Son de algún modo únicas, ¿sí? No es que no se hubiera hecho algo ya en el mundo de juntar en vez de hacer la masa de hormigón, juntar ladrillo que ya está, es un material que ya está fraguado y terminado, con arena y portland, con mortero de arena y portland en las juntas y armadura de hierro en las juntas. Lo que mi padre después denominó cerámica armada. Él logró una esbeltez y una cantidad de formas que no habían sido desarrolladas, ¿no? Sobre todo con esa esbeltez y esa audacia en algunas estructuras que él logró, ¿no? La idea brillante de lo del molde deslizante. Es muy sencillo hacer el molde. Es un molde, se cortan las maderas, se hacen las cerchas, un carpintero, y ese molde se baja al otro día prácticamente, y ya se corre, se levanta ahí. 3-4 días ya estaba todo el techo hecho. Porque si uno lo va a hacer de hormigón, es una tarea que hay que esperar que frague, que el hierro, es una cosa brillante. Es única. O sea, primero, en muchos países no podría hacerse donde hay sismos, por ejemplo. No sabemos cómo se comportaría esa obra en sismo, posiblemente no muy bien. Entonces, donde es posible hacerla es donde no hay sismo. Por eso se hizo en Brasil, en Uruguay y en Argentina. Y es única porque fue un momento histórico donde, por las razones de existencia de mano de obra y el encarecimiento de materiales metálicos, esa obra era muy barata. O sea, hacer un galpón en ladrillo era mucho más barato que hacerlo en metal. Y por lo tanto hubo condiciones económicas que también promocionaron que eso fuera así. La tradición uruguaya del ladrillo, que viene desde la colonia, o sea, tenemos uso del ladrillo en las bóvedas de la muralla, pero además continuó durante el siglo XIX con grandes chimeneas en ladrillo, sirvió de base a una propuesta tecnológica nueva con criterios de modernidad. La obra de Dieste surge en un momento del mundo donde se están buscando las capacidades máximas estructurales de cubiertas. Está Torroja en España, está Candelas en México haciendo cosas, hay antecedentes en España y en Estados Unidos con otros ingenieros, casi todos son ingenieros, que están buscando cómo los materiales, y en casi todos era concreto, hormigón armado, sirven para grandes estructuras. Y Dieste innova
con algo que tenía antecedentes, incluso desde Gaudí, que es el uso de la cerámica abovedada, que en su trabajo de investigación decide armarla, o sea, decide meterle refuerzos metálicos en el medio de los ladrillos, lo que hace un sistema muy económico porque no se usa tanto acero, segundo, muy rápido porque lleva muy poco cemento y seca muy rápido, y con un molde yo puedo desmoldar en 24 horas y volver a hacer otra pieza del techo, mientras que cuando se hace con concreto necesito apuntalar todo con madera, esperar 30 días que el concreto seque. Él inventa un mecanismo estructural que lo lleva a investigar las grandes luces posibles, llegando a cubrir sin apoyos, con un espesor menor a 20 centímetros de cerámica armada, como él lo llama, obras como el depósito del puerto, que tiene casi 50 metros sin apoyo. Eso es un acto espectacular de magia estructural. Dieste es rápidamente conocido en Europa por la Iglesia de Atlántida. La Iglesia de Atlántida, que es una obra que puede atribuirse prácticamente a él. Él tiene un compromiso personal en la obra por su momento en la relación con el grupo que está financiando esa obra, pero es su obra, es su pasión y es su deuda. Durante mucho tiempo endeudó la empresa para hacer eso. Él no cobró personalmente un centavo por su trabajo en Atlántida, lo donó. Y esa obra tiene una calidad por el ladrillo, por la cubierta, por las paredes, por la luz, por muchísimas cosas que inmediatamente, a los pocos años, ya estaba en las revistas norteamericanas, europeas de arquitectura. Sé que papá decía que ahí hizo su primera experiencia como arquitecto, que el arquitecto no era, y decía que no tenía formación de arquitecto, y eso es cierto, aunque creo que él tenía lo fundamental quizá que tenga que tener un arquitecto, que es imaginar el espacio y saberlo diseñar con la genialidad, aunque soy el hijo, tengo que decirlo, con la genialidad que él lo hacía. Él lleva a la cerámica armada hasta la máxima exigencia estructural. Y además ensaya y experimenta la tecnología, ¿no? que en realidad es lo relevante. Otra de las cosas relevantes es la técnica constructiva que utiliza Dieste, ¿no? Lo lleva a la experimentación en el Cristo Obrero. Yo creo que la obra de Dieste es una obra reflejo del humanismo. Él tenía un profundo respeto y un profundo amor por la gente. Pero Dieste para mí fue como un padre, digamos. Es una de esas personas que por su manera de ser, por su manera de comprender el mundo y el diálogo con la gente, te acompaña durante toda tu vida. Es decir, siempre está presente. Es parte de la marca país también. Debería ser Dieste una marca país también. Realmente es representativo del Uruguay. Si yo tuviera que definir a Dieste, lo definiría como un ingeniero profundamente humano. Recordá no salir de casa si no es estrictamente necesario. Lavar tus manos con frecuencia durante más de 20 segundos con agua y jabón. Evitar aglomeraciones. Mantener distancia de personas con síntomas. En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, secreción nasal o dolor de garganta, consulta primero a tu médico en tu domicilio. En este tiempo estamos para cuidarte. La distancia social y la higiene
son las mejores medidas. Juntos podemos. Gobierno de Canelones. El Gimnasio Polideportivo del Parque Metropolitano de la ciudad de La Paz fue sede de una jornada solidaria de invierno en apoyo a las ollas populares y merenderos que se están desarrollando en la zona. Muchas donaciones de muchas familias, que es importantísimo agradecer a esa familia que un poquito un aporte de cada persona es una ayuda para muchas familias. Trabajando fuerte, con mucha firmeza, aprendiendo día a día. Y bueno, y tratando de ver las soluciones, de solucionar cada situación de cada barrio, cada familia. Y la idea es esa, fortalecernos más que nada. Y más que nada agradecer también, que es importante, a todo el grupo de concejales, de compañeros, porque uno solo no hace las cosas, eso está bueno aclararlo. Secretaría, excelente trabajo, y a todos los compañeros funcionarios, desde la cuadrilla, de limpieza, excelente trabajo, porque todos dan su aporte para poder sacar el trabajo en adelante. Es lo fundamental. Se recibió alimentos, artículos de limpieza y además se hizo entrega de diferentes prendas de ropa y calzado a las familias que más lo necesitan. La iniciativa fue impulsada por el municipio de La Paz y el Comité de Emergencia Local, conjuntamente con otras instituciones. Venimos trabajando muy bien junto a Desarrollo Humano, MIDES, Cultura, SOCAT, y las ollas y los merenderos también venimos trabajando. Los jóvenes de Rotarac también se sumaron a la iniciativa nuestra también con el Comité de Emergencia, que realmente venimos trabajando muy bien. La idea es trabajar todos en conjunto y fortalecer. Y estamos a puerta abierta a recibir las donaciones que podamos, ayudar, fortaleciendo y, como dije en principio, ¿no?, aprendiendo día a día, que eso es lo fundamental.